Hola Capricornio, qué alegría y qué felicidad de estar leyendo en este tarot general, como siempre con todo el amor, con todo el cariño del mundo para ti. Vamos a iniciar con esta lectura, ¿sí? Y te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que compartas. Bueno, hoy abrimos la lectura con el arcángel Jofiel y te está diciendo, mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto o dispuesta a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Bueno, este es un mensaje muy bonito porque me está diciendo, oiga, la ruta que usted ha tomado es la correcta. Necesito que tengas esa energía así súper full, súper linda para que sigas vibrando muy chévere y puedas realmente obtener esos objetivos que hay dentro de tu corazón como parte de tu propósito de vida. Por eso quiero que ya mismo en los comentarios coloque lo siguiente: mantengo el optimismo, estoy en el camino correcto. Mantengo mi optimismo, estoy en el camino correcto, ¿ok? Bueno, la lectura de los jueves como siempre es general. Entonces vamos a hablar de economía, de amor, de la energía. Toma lo que te resuene. El resto, suéltalo al universo. Bueno. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi signo, al primer comentario o a la descripción. Y respecto a tu energía, mira que de hecho la duquesa Violeta te sale y me dice, estás aburrido y terriblemente deprimido. Bueno, esta es la lectura que tengo en este momento. Parece ser que algunos de ustedes están como súper apagaditos. Y aquí esta es una carta de cierres y inicios, la carta de Soy Kali. Me dice que frente a esto que está acá al lado, frente a esta tristeza y esa depresión, es necesario morir para que algo nuevo nazca. ¿Sí? Esto me habla de tomar una determinación importante en algún área de tu vida. Esta parte es general, entonces tú sabrás a cuál te resuena, para poder como evitar que ya no te desgastes tanto, porque a veces si estás con esta vibración tan bajita es porque muchos factores están agotando tu energía. ¿Listo? La carta de tus ancestros me dice que es momento de encomendarte a ellos y también es momento de evitar repetir patrones familiares. No sé por quién me lo dice, si sea en el amor, en la economía, en la familia, pero me dice, diles que eviten repetir lo que sus antepasados han hecho, que ese ejemplo sirva para no caer en los mismos errores, ¿ok? Bueno, pasamos ahora al plano de lo económico. Y denme un momentico, saco mis cartas del tarot egipcio. Ok. Y vamos a ver qué números importantes hay para ustedes en este día de hoy. Recuerden suscribirse ya mismo y así apoyar a nuestro refugio de animalitos. El número 73, el número 6464 y el número 7878, ¿ok? Recuerden que puede ser un número de la suerte o si hay una secuencia importante repetida que hayan visto en estos días, pues les invito también a que nos lo compartan. Bueno, veamos qué nos quiere decir el tarot en el plano económico y luego vamos al amor. Wow, el 8 de copas. Se acerca como una reunión social, un encuentro. Socializar va a ser súper importante para ti en estos días, para temas económicos, profesionales o financieros, ¿listo? Entonces me haces el favor y si en estos días te invitan a cualquier cosa, ve y acepta porque siento que podría llegar como una conexión interesante que te ayudaría a conseguir logros, metas u objetivos que tengas trazados. La carta de la muerte me dice que pronto se te va a presentar una oportunidad que va a implicar el cierre de algo más.
Sí, algo, lo mismo que nos decía hace rato, es necesario morir a algo para que algo mejor llegue a tu vida. Esto es un cambio de etapa. Entonces, no sé, me resuena mucho que podrían estarte haciendo como una oferta de trabajo, una oferta laboral, quizá bastante diferente, bastante radical, que va a implicar hacer como cierres donde estás. Pienso que lo que me transmite en sí es de mucha paz, de mucha tranquilidad y sobre todo como de mucho empoderamiento. Entonces ve y haz las cosas bien. Tenemos este 5 de bastos. Bueno, me dice que frente a esta situación alguien podría enojarse un poco, ¿sí? Pero que básicamente tienes que colocarte como prioridad y pensar que lo estás haciendo por ti, ¿sí? Que ya es momento de darte a ti el lugar que tú te mereces. Tenemos acá esta carta, este 6 de copas, y me dice que sí es cierto, o sea, pensar en el pasado o en lo que dejamos atrás nos puede dar cierta nostalgia, pero es mejor avanzar hacia el futuro, ¿listo? No permitas que como que te manipulen con la parte emocional para quedarte donde estás. Esa oferta realmente te conviene muchísimo. Bueno, vamos ahora a pasar al plano de lo sentimental. Veamos iniciales importantes estos días. Sí, iniciales importantes. Tenemos la letra C, la O, la M, perdón, la A y la U. Y recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes esta semana: Piscis, Escorpio, Sagitario, Géminis. Puede ser el ascendente, el lunar o el Venus. Bueno, entonces, si estás soltero, puedes ir al especial amor. Bueno, ¿qué me habla? ¡Wow! Mira que esto me habla de personas que tienen una atracción sexual muy fuerte o relaciones en las cuales esta es la conexión como más fuerte o importante. Veo personas que tienen mucha química, pero si ustedes notan aquí hay falta de amor. No encuentro copas, tenemos mucha pasión. Y siento que tienes que analizar si realmente con alguien lo único que nos queda son conexiones energéticas formadas en planos sexuales o si realmente no le puedes olvidar por amor. Me dice que algunos de ustedes todavía siguen pensando en exes o no se pueden separar de alguien porque energéticamente están muy vinculados, ¿sí? Recuerden que cada vez que uno tiene sexo, pues hace uno de los intercambios energéticos más poderosos con otra persona. O sea, tan fuerte casi como el que uno tiene con su hijo, ¿sí? En la placenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. La carta del ermitaño me dice que te vayas con prudencia y despacio. Mira que lo que te estoy diciendo aquí no se está construyendo amor. Abre los ojos. Abre los ojos porque si tú estás buscando sentimientos aquí, no los hay. Si esa persona está buscando sentimientos y tú estás en otro plan, háblale claro, ¿sí? Entonces, mucha prudencia, despacio, con calma. Quiero ver qué más nos clarifica respecto a esto. Tenemos este nuevo oráculo. Y veo que esta persona te desea muchísimo. La carta de la nostalgia me dice piensa en el aquí y el ahora.
Yo pienso, no sé por qué, pero me resuena que hay relaciones entre ustedes que simplemente están con alguien por evitar la soledad y por no pensar en alguien más. O puede ser que esa persona todavía no supere a su ex y simplemente esté aquí teniendo sexo y todo y por eso aquí no nos aparece amor. Porque también está utilizándote como un clavo que saca otro clavo. Me dice si esta es tu situación, escapa de allí porque alguien va a terminar mal. Yo no digo que todas las relaciones que inicien con sexo terminen mal, no. Pero en este contexto, mira que es muy, muy cuidadoso y te manda al ermitaño, ¿sí? Levántate por ti. Piensa primero en ti. ¿Ok? A veces hay que ser un poco egoístas. Veamos qué nos dice el oráculo. Dice, la salud florece en el valiente, ¿ok? Bueno, vayan a su signo ascendente, complementen la lectura ya, si no siempre su lectura va a quedar a medias. Si no le conocen, los invito a que vayan a ver el video de Leo. Bueno, síganos en Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden que los queremos mucho y gracias de parte de nuestros peluditos. Y por supuesto en YouTube. Bendiciones.